¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos en nuestra recta final de nuestra materia de sistemas operativos. Vamos el día de hoy a hacer nuestra actividad integradora, que parece es la última. Y vamos a hablar del CMOS, la BIOS, de la estructura del bus y de la estructura básica del CPU, nuestra unidad de procesamiento central. Empezamos por el CMOS y el BIOS, el cual a menudo pueden ser confundidos porque para realizar ciertas operaciones se suele indicar que pueden estar entre la BIOS o dentro del CMOS, que es BIOS setup o CMOS setup. Ambas son características que se cargan al iniciar nuestro equipo de cómputo y que se guardan mediante baterías que ya traemos dentro del mismo. A pesar de que la configuración de la BIOS y el CMOS se hace en el mismo lugar, el BIOS y el CMOS en la placa madre no son lo mismo, son cosas totalmente diferentes. La BIOS de la placa madre contiene las instrucciones de cómo la computadora se inicia y es solo modificada o actualizada con las actualizaciones para BIOS y la CMOS. Características de cómo se inicia, desde qué unidad va a arrancar una USB, un CD, un disco duro, el horario, cuál disco duro va a empezar, las características de los discos. Y a pesar de que muchas veces se utiliza la expresión configuración de la BIOS o CMOS, preferimos referirnos a la configuración como configuración de la CMOS, ya que resulta más apropiado, porque es lo que más se utiliza y lo que más se trabaja dentro de una configuración de cómputo. Otros nombres muy utilizados son los siguientes, aunque cada uno es parte de la ROM y no significa que sea el sinónimo de ROM, como la mayoría lo dice. La BIOS proviene de las siglas Basic In-Out System o Sistema Básico de Entrada y Salida. Se le llama así el conjunto de rutinas que realizan desde la memoria ROM al encender la computadora. Permite conocer los periféricos de entrada y salida básicos con que cuenta la computadora, así como inicializar un sistema operativo desde alguna unidad de disco o de red. La CMOS proviene de las siglas Complementary Metal Oxide Semiconductor o Semiconductor Complementario Óxido Metálico. Es el tipo de material con el que está basada la fabricación de un circuito especial llamado del mismo nombre, CMOS, el cual tiene la característica de consumir un nivel muy bajo de energía eléctrica cuando está en reposo. En este material basado en construcción de pilas de zinc, que son el tipo de relojes que vamos a utilizar. El setup es un software integrado en la memoria ROM donde el cual el usuario puede acceder y modificar ciertas características del equipo antes de que cargue la interfaz del usuario, es decir, el sistema operativo. Arquitectura de bus. La arquitectura de bus es un sistema digital que transfiere los datos entre componentes de un ordenador o entre ordenadores. Está formado por cables o pistas de un circuito impreso, dispositivos con resistores, condensadores, transistores. En los primeros computadores, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la comunicación entre partes del computador se hacía por medio de cintas con muchas pistas de circuito impreso. Su función es fija, sencilla y requiere únicamente de puertos de entrada y salida. Para cada dispositivo, la tendencia de los últimos años es que el uso de buses como USBs, fireware o firmware, eh, toda clase de dispositivos, incluyendo el microprocesador con el chipset, son conexiones con lógica compleja que requieren en algunos casos gran poder de cómputo en los propios dispositivos, pero poseen grandes desventajas frente al bus paralelo, que es menos inteligente. Existen diversas especificaciones de bus que definen un conjunto de características mecánicas como conductores, cables, tarjetas, además de protocolos eléctricos y señales. La unidad de procesamiento central o CPU es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos.
La CPU proporciona los componentes necesarios encontrados en ordenadores de cualquier tiempo. Un CPU en sí es el núcleo, el bus que reemplaza a los chips que se utilizaban en los años 60, pero en la actualidad le llamamos CPU a todo lo que es el cajón, el gabinete, pero realmente el CPU es la unidad central de procesamiento, que ya puede ser un microprocesador, un procesador, por así llamarlo, el cerebro de nuestra computadora. El desarrollo de grandes procesadores baratos y estandarizados adaptados para muchos o un propósito. Lo que hace el CPU es ordenar de manera sistemática el orden de que van a utilizarse los dispositivos, el software, los las memorias, los teclados, cualquier dispositivo. Entonces, pero ya hemos tenido los CPUs, ya se han reducido de tal manera que es por eso que hemos convertido su nombre o su aspecto y ahora le llamamos gabinetes, y es un mundo de computación donde también se pueden llamar torres, mini torres, workstations, inclusive servidores, pero no olvidemos que nuestro CPU es nuestro cerebro, nuestra computadora. Es lo esencial, es lo que ordena, lo que dirige y lo que maneja nuestro equipo de cómputo. Y pues los propósitos que se pueden ocupar dentro de un CPU son desde diseño, consultar tu correo electrónico solamente en tu casa, y las partes fundamentales ya de nuestro CPU pues es disco duro, memoria, memoria ROM, CMOS, BIOS, lectoras ya sean de unidades ópticas o unidades digitales, nuestra fuente de poder, y básicamente es eso. Ya si nos queremos poner un poco más especializados en alguna rama, tarjetas de gráfico de diferentes capacidades, mayor memoria, doble núcleo en nuestros procesadores, extensiones de audio, convertidores de audio y video. Podemos meterle la infinidad de cosas que queramos en nuestras torres y CPUs que podemos manejar en nuestra casa. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la próxima. Que tengan una buena noche. Gracias.